Hola, muy buenas. Este domingo, día 16, tiene lugar el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Entre otras cosas, se va a establecer la hoja de ruta para los próximos años, y es un punto de inflexión también para el actual presidente Xi Jinping. Así que nos hemos traído a alguien que sabe bastante del tema para entender mejor lo que va a ocurrir. Hoy, en Simple Política, el Congreso Nacional del Partido Comunista de China. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy la tarea es entender mejor lo que va a ocurrir el próximo domingo en China, en Pekín, donde se celebra el 20º Congreso del Partido Comunista de China, con Xi Jinping, el presidente, como protagonista y dirigiendo todas las operaciones. Pero no es solo una cuestión de si Xi Jinping sigue o no, sino que se deciden muchas otras cosas, y para entenderlo pues nos hemos traído a una experta. Eso sí, antes de la experta, nuestro consejo de siempre. En Simple Política te necesitamos como mecenas para seguir haciendo nuestro trabajo de simplificar conceptos y explicarte el día a día de la política. Por ello, siempre te invitamos a que te unas a nosotros en patreon.com/simplepolítica o el enlace que encuentras en la descripción del episodio. A cambio te ofrecemos no solo el avance de nuestros programas diarios, contenido especial o la posibilidad de contactar con nosotros vía chat, sino que cada domingo por la mañana te haremos llegar nuestra newsletter, la News, donde seleccionamos para nuestros mecenas los mejores artículos de análisis, de opinión y reportajes para que los leas con calma. Además, en la News comentamos esa parte de la actualidad de la semana que no hemos podido atender en nuestros episodios y te recomendamos episodios de podcast, programas de televisión, vídeos de YouTube y un largo etcétera de contenido hecho por otros compañeros y compañeras que creemos que te va a gustar. Ya sabes, si quieres recibir cada domingo la News, además de otras ventajas, hazte mecenas de Simple Política en patreon.com/simplepolítica. Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Y cuando hablamos de China necesitamos una experta, y nuestra experta es la politóloga Ariadna Villalba. Ariadna, muy buenas. Buenas tardes. Te necesitamos porque este próximo 16 de octubre es el Congreso del Partido Comunista en China. Entendemos que como partido único tiene que ser algo importante y queremos saber un poquito más sobre cómo funciona y evidentemente un poquito de salseo político y saber qué va a pasar con Xi Jinping, pero te quiero empezar preguntando sobre eso, sobre la importancia de ese congreso, es decir, hasta qué punto es importante, hasta qué punto va a ser mediático ese congreso. Hay que tener en cuenta que es uno de los máximos órganos del Partido Comunista Chino, que al fin y al cabo, que por muchos más organismos y parlamentos o congresos que tenga el país para funcionar, al fin y al cabo quien acaba dirigiendo el país es el Partido Comunista Chino. ¿Vale? Este congreso se celebra cada 5 años y lo que hacen es hacer los cambios de liderazgo tanto a máximo nivel como a los mínimos niveles. Y lo que se hace es, básicamente y muy resumido, es una reorganización general del máximo liderazgo y decidir las posturas que se va a adoptar en el país en las principales cuestiones políticas, tanto internacional como a nivel interno. Vale, o sea, tenemos un congreso que se celebra cada 5 años, así que tiene que ser muy potente, se deciden las cosas más importantes. Ahora la pregunta será, porque evidentemente ya sabemos que están todos los focos mediáticos puestos ahí, un poquito de detalle de cómo funciona, es decir, quién participa, sobre todo lo más importante, es decir, evidentemente el Partido Comunista es el único partido, es quien manda en China, para los que no entendemos mucho de China. Entonces, no solo estará Xi Jinping, habrá mucha más gente y bueno, pues eso, ¿quiénes son los que estarán allí y un poco cómo funciona? A ver, más que cómo funciona, hay que entender quién participa, ¿vale? Que al fin y al cabo, este congreso se eligen 2.296 delegados en concreto, que son los que deberán nombrar el nuevo Comité Central y los 2 órganos de decisión del régimen, que serían el Politburó y el Comité Permanente, que como he dicho antes, pues se hacen los cambios de liderazgo y en consecuencia esta es una de ellas, que eligen quién va a formar estas 2 cámaras, por así decirlo, para tener unas palabras cercanas a lo que nosotros conocemos, ¿vale? Básicamente hay que entender que estos delegados se seleccionan en las organizaciones de base del partido y se hacen en elecciones
escalonadas, perdón, ¿vale? Es decir, empieza la base más baja del partido, va eligiendo delegados en los niveles superiores y así se acaba configurando los 2.996 delegados, ¿vale? Que nos van al final son los que van a elegir los nuevos líderes de los máximos órganos de representación, entre comillas, que tiene el país. ¿Vale? Al fin y al cabo van a tomar decisiones a través de votos una vez estén en el Congreso. Vale. O sea que son esas dos... Bueno, va a tener que ser un salón enorme porque son casi 3.000 personas para decidir o sea, las decisiones más importantes las van a tomar esas casi 3.000 personas. Bueno, pues interesante. Y hay otra cuestión también que se esconde ahí detrás, que es todo el tema que tiene que ver con la decisión más importante. Al final todo pasa por la reelección de Xi Jinping. Y hay varias cosas que te quería preguntar. La primera es que en principio en China había la limitación de mandatos y eso creo que es como una novedad que tiene este congreso. ¿Es posible? Correcto, si no, seguramente no encontraríamos la figura de Xi Jinping para volver a presentarse. Claro. En 2018 se hizo una enmienda a la Constitución de China, ¿vale? En la que se quitaba la limitación de solo poder estar en 2 mandatos. Con lo cual aquí dejamos a Xi Jinping carta blanca y volvemos un poco a los orígenes anteriores en los que no había esta limitación de mandato. Esta limitación de mandato aproximadamente está desde los 80. Y por eso también radica esta importancia del Congreso de las últimas 2 décadas hacia aquí, porque se hace el cambio de liderazgo, pero ahora todo apunta a que esto no lo vamos a tener. Vale, o sea que también todo apunta a que Xi Jinping va a seguir siendo secretario general, por cierto, ya será como una década y más, claro, sí. A partir de ahora será más de una década, y sobre todo, aunque no haya habido limitación de mandato, y esto ya es más casi a nivel cotilleo pensarosa, pero se rumoreaba incluso que podía haber habido un golpe de estado, o sea, una parte del partido que no querría a lo mejor que continuase Xi Jinping, pero vamos, que por lo que tú dices todo apunta a que este próximo 16 de octubre va a ser un congreso relativamente cómodo, vamos a decirlo así, para Xi Jinping y que va a seguir siendo el máximo mandatario de China. Sí, cómodo porque hay que entender que antes de la celebración del congreso ya se empiezan a ver movimientos y se empiezan a colocar personas cercanas en los puestos de decisión, en este caso a Xi Jinping. Es decir, la persona que ya se apunta que va a ser elegida ya empieza a poner a su gente de confianza en los altos cargos. Con lo cual, cuando se van a elegir o se va a determinar qué políticas va a seguir el país y qué líneas, por ejemplo, va a tener a nivel de política exterior, ya está todo un poco marcado por gente afín a su ideología. ¿Qué dices? ¿Ideología? ¿Solo comunismo? Sí, pero este comunismo, como sabemos, y ha pasado históricamente en otros países, acaba teniendo 2 vertientes y siempre pones a la gente más afín a tu ideología en este caso. Claro, si tienes todo el gobierno más o menos afín y de las 2.900 y pico sillas que has dicho tú que habrá en el Congreso, también vas colocando a la gente de los tuyos, intuyo que claro, que eso garantiza, como decimos, un fin de semana tranquilo, por decirlo así, para Xi Jinping, y que deberíamos pensar que va a ser elegido, vaya. Sí, y ya os digo, se espera calma, es decir, lo más que vamos a ver quizá cambios a nivel de política internacional de cómo van a proceder, pero como que esto lo tienen que acabar determinando y tampoco se puede aventurar mucho. Sí que promete que Taiwán puede ser un punto clave, pero todavía no podemos aventurar, como decía, qué va a pasar con este tema. Sí, no, o sea, simplemente por cerrar esto es lo último que yo estaba pensando, ¿no? El tema internacional. Si continúa Xi Jinping será la misma, no sé, yo lo digo por decir, será la misma China de siempre, con a lo mejor el acento en Taiwán, que ya está poniendo el acento en Taiwán, pero guerra de Ucrania, o sea, posición con Rusia, bla, 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 supongo que será a nivel internacional podemos esperar la misma China de inicialmente de sí, hay unas políticas que están marcadas también, como ha influido el COVID a nivel económico y también a nivel interno, pero bueno, que todo esto lo veremos, pero se espera una continuidad que como se llama de Xi Jinping. Bueno, pues muy interesante. Ariadna Villalba, politóloga, experta en Asia Oriental, muchísimas gracias por pasarte y te esperamos en la próxima. De nada, gracias por dejarme participar. Y
Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que gracias a Ariadna pues hayáis entendido un poquito mejor lo que nos espera este domingo en el Congreso del Partido Comunista Chino. Ya sabéis que podéis comentar cualquier cosa que os apetezca de los episodios, pedirnos nuevos episodios, etcétera, a través de simplepolitica.com/contactar. Por hoy nos despedimos. Recordad que mañana, si lo estáis escuchando en martes, mañana es festivo, así que no hay podcast. Y nos encontraremos otra vez el jueves, pero por supuesto podéis consumir cualquiera de los más de 600 episodios que llevamos ya en Simple Política. Por cierto, llevamos más de 600 episodios gracias a los mecenas, a todos esos que colaboráis con vuestra contribución mensual y que os beneficiáis de contenido en exclusiva, como esa newsletter que os presentábamos al inicio, y mucho más. Si tú también quieres ser mecenas, patreon.com/simplepolítica. Y ahora sí, no me enrollo más, como digo, mañana hacemos fiesta, nos reencontramos el jueves, así que nada, un saludo y a disfrutar del día. Hasta luego.